Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Donde quiera que tú te encuentres, bienvenido a nuestro canal Centro para la Excelencia Familiar. No se te olvide entrar a las diferentes redes sociales, darle like, me gusta, toca la campana, suscríbete. Cualquiera que sea tu situación, no lo olvides, pásalo con Jesús. Estamos hablando acerca de el Día de los Muertos. Hoy se está celebrando el Día de los Muertos y mañana también continúa en algunos países, porque tradicionalmente se ha venido haciendo esta celebración en algunas partes con una gran fiesta, regocijo, comidas, bebidas, rumba, etcétera, como en México. En otros lugares un poco más recatados, pero siempre buscando el presentar una alternativa de aquellos seres queridos que han partido. La muerte es un símbolo emblemático que ha causado admiración, temor, incertidumbre a todos los seres humanos a través de la historia. Por muchos años en diversas culturas se ha generado la creencia en torno a la muerte, que llega a desarrollar una serie de ritos, de tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso hasta para burlarse de ella. La tradición religiosa, especialmente católica, enseña que cuando una persona muere, entonces no puede ir al cielo, va al purgatorio. Sin embargo, los vivos podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación a través de las buenas obras, de las oraciones, de los rezos, de las misas. Se puede ayudar a los seres queridos que han muerto a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados, y así ellos puedan participar de la gloria de Dios. Bueno, recuerden que esto es la posición de la Iglesia Católica. Debido a las numerosas actividades en la vida diaria, las personas muchas veces no tienen tiempo de atender a sus seres queridos que han partido a la eternidad. Es muy fácil que se olviden de ellos. Así que entonces es provechoso, según la Iglesia Católica, hacer oración por los fieles difuntos. Y eso la Iglesia entonces lo que hizo fue instituir el 1 y el 2 de noviembre para que se le dedique especialmente a la oración por aquellas almas que han dejado la tierra y aún no han llegado al cielo. Los ritos sagrados celebrados tienen sus orígenes, en sus orígenes un carácter purificador y religioso, entre los que estaba la comunicación con los muertos, a los que se les ayudaba a encontrar el camino colocando velas encendidas en las ventanas, porque a la medianoche del 31 de octubre el cielo es abierto y las almas que están en el purgatorio o vagando en el mundo de las sombras pueden ser guiados a encontrar el camino al cielo. Veamos el origen prehispánico de esta celebración, de esta fiesta del Día de los Muertos o de todos los muertos o de los santos difuntos o de los fieles difuntos. La investigadora Elsa Malvido aseguró que las calaveras azucaradas y los panes con forma de hueso son tradiciones que provienen de la Europa medieval y son costumbres católicas y profundamente jesuitas. Para esta investigadora, que defendió la fiesta del Día de los Muertos, tiene un enorme componente europeo. No hay duda de que el Día de los Muertos se originó a raíz de los rituales que se practicaban en Francia durante el siglo X por el abad Cluny, quien decidió rescatar la celebración en honor de los macabeos, familia de patriotas judíos reconocidos como mártires en el santoral católico, el día 2 de noviembre, y dispuso el día anterior, el 1, para celebrar a los santos y mártires anónimos, aquellos que no poseen ni nombre ni apellido ni celebración en el calendario ritual católico. ¿En qué piensa usted al escuchar la palabra muerto? Puedo asegurar sin temor a equivocarme que la mayoría de las personas piensan en llanto, tristeza, féretros, sepulcros y toda clase de elementos y ritos relacionados con los cadáveres
dispuestos para sepultar, cremar, etcétera, según la costumbre del país o el lugar donde usted se encuentre. Por supuesto que después de que una persona pierde la vida física, ¿qué más le queda a sus seres dolientes? Sino la cremación o la sepultura. La pregunta es entonces, ¿deben los cristianos celebrar el Día de los Muertos? ¿Deben los cristianos celebrar el Día de los Difuntos? No. Para esta respuesta no tomamos en cuenta las tradiciones religiosas, solo tomamos en cuenta lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice sobre ello. En primer lugar, esta celebración no es bíblica. Es una costumbre o tradición netamente humana o meramente humana. Esta fiesta tiene como origen la antigua tradición cristiana de celebrar la vida de los mártires el día de su muerte. Sin embargo, debido a la persecución romana al cristianismo durante el siglo IV, el número de los fallecidos o los santos, entre comillas, fallecidos, había aumentado tanto que hacía imposible su correcta celebración. Es como en muchos países, a consecuencia de la pandemia, que tuvieron que coger los muertos por cantidad y meterlos en fosas comunes sin hacerle ninguna ceremonia, sin hacerle ningún ritual, simplemente por cuestión de contagio al comienzo, cuando estaba tan en su apogeo y en tanto temor y miedo, cogieron y entraron a muchas gentes en fosas comunes. Bueno, eso pasó en el siglo IV, cuando había la persecución de los cristianos y muchos estaban muriendo. No se podía hacer celebraciones de manera apropiada como se pensaba. Entonces, por esa persecución, el Papa Bonifacio IV ordenó en el año 610 que el 13 de mayo sería el día en que se haría homenaje a los mártires. Pero en el siglo IX, el Papa Gregorio V cambió el día de la fecha para el día 1 de noviembre, el que actualmente se celebra. O sea, hago una corrección. Bonifacio III ordenó en el año 610 que la celebración de todos los muertos o del Día de los Muertos era el 13 de mayo. Pero en el siglo IX, el Papa Gregorio IV cambió la fecha para el 1 de noviembre, que es el que actualmente se celebra. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos advierte en la Biblia tener cuidado de seguir tradiciones humanas que nos desvíen de la verdad de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En segundo lugar, los cristianos no tenemos ninguna razón para venerar la muerte, pues ella es nuestra enemiga y de Dios también. Como está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, que dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. Y en Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En tercer lugar, de acuerdo con la enseñanza de Jesús, los muertos ya tienen su lugar asignado de acuerdo a su fe. Los vivos no podemos guiarlos, ni podemos hacer nada por su salvación, ni rezos, ni misas, ni cualquier cosa que usted pueda hacer por ellos no los va a favorecer, no los va a beneficiar, porque ya tienen su paga. La palabra del Señor es clara cuando dice: el polvo va a la tierra como era y el espíritu va a Dios que lo dio. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, versículo 26, dice, hablando acerca del caso del rico que murió y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, y el rico, porque no había vivido una vida acorde con el propósito de Dios, fue
al Hades, al lugar de tormento, al infierno. Y entonces el rico dice: Señor, permite que yo vuelva a la tierra para hablarle a mis hermanos y ellos no vengan a este lugar de tormento, porque si alguno se levanta de entre los muertos van a creer. Y la respuesta fue: además de esto, Lucas 16:26, una gran cima, o sea, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá. Les recomiendo leerse todo el texto de Lucas 16, versículos 19 al 31, donde el Señor Jesús está hablando dónde están unos que murieron en Cristo y otros que mueren sin Cristo. Por esa razón, entonces, aunque tengamos mucho deseo, mucho interés y amemos mucho, no podemos hacer nada en favor de los seres queridos que ya han partido. En cuarto lugar, porque desde ahora tú puedes escoger dónde pasarás la eternidad y no después de muerto. Es ahora. ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees en Jesucristo? Mira lo que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive en mí y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir. Y entonces le dice a Marta: ¿crees esto? Lo encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. ¿Por qué temer a la muerte si la palabra de Dios nos dice: este mensaje es digno de crédito? Si morimos con Él, también viviremos con Él. Carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 11. Nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el profeta Isaías en el capítulo 25, versículo 8 dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, mis queridos hermanos, por esas razones no podemos celebrar este tipo de ritual del Día de los Muertos o el Día de los fieles difuntos, o el Día de los Muertos, como los llamen. ¿Por qué? Por lo que he mencionado, no hay posibilidad de que podamos hacer nada en favor de ellos. Pero sí hay algo que tú puedes hacer en favor ahora de los que están vivos para su salvación, y algo que tú puedes hacer en favor tuyo para tu eterna salvación, y no vayas a ese lugar de tormento. Y es poner toda tu confianza en Jesucristo, recibiéndole como Señor y Salvador de tu vida, viviendo de acuerdo a su propósito, no para salvarte por tus obras, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. De manera entonces que lo mejor que puedes hacer es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y también que la fe llegue a tu familia para que también crean y todos se salven. Y así de una vez tendrás garantizado. La palabra de Dios se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que abras la mente y el entendimiento de las personas que nos están escuchando, y ellos puedan abrir su mente y su corazón a Jesucristo, recibiéndole como Señor y Salvador para el perdón de sus pecados y tener la garantía de la vida eterna. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida, y esa vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias, Padre, por tu inmenso amor y por tu misericordia. En nombre de Jesús te pido que bendigas a todos nuestros oyentes, para alabanza y gloria de tu nombre y edificación de nuestras vidas. Gracias en Cristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones para todos. Nos veremos en el próximo programa. No olvides que Dios es un Dios de vivos y no de muertos.